La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. En este proverbio de capítulo 1, versículo 20, la sabiduría no se mantiene distante de nosotros. Algo que vemos en este versículo es que la sabiduría de Dios se acerca a nosotros, se acerca al ser humano en sus circunstancias particulares, en su día a día, precisamente para podernos ayudar. En estos tiempos en donde nosotros estamos expuestos ante tanta mentira alrededor de nosotros, que nos dicen qué decisiones tomar y cómo deberíamos de tomarlas, qué especial es para nosotros poder observar de que Dios clama a nosotros, nos manda a nosotros, la sabiduría clama en la calle diciéndonos que debemos de volver a Él. En el Antiguo Testamento nosotros observamos de que Dios habló de varias maneras. Sabemos que por sus hechos interpretados, como también por sus palabras. Pero sus palabras fueron dadas por diferentes personas. Por ejemplo, Moisés, a través de Moisés dio la ley, mandamientos, ordenanzas. A través de los sacerdotes enseñaban dichas ordenanzas. Pero también Dios levantó profetas. Y a través de los profetas Dios buscaba que el corazón del pueblo regresara a Él a través de los oráculos, a través de las promesas, a través de las exhortaciones, como también dio profecías. Pero también un tercer grupo de personas que Dios ocupó para enseñarle al pueblo, y estos son los sabios. Y estos sabios enseñaban, como dice Jeremías, a través de proverbios. Y por eso es que nosotros hoy tenemos en nuestro canon bíblico un libro llamado Proverbios, que son una colección precisamente de pensamientos que son inspirados por Dios, que nos ayudan a los seres humanos a poder vivir nuestra vida diaria conforme a la voluntad del Señor. Y es que no vamos a negar de que Proverbios tiene un impacto muy grande para nosotros y lo ha tenido para la iglesia. Porque el libro de Proverbios tiene la intención de ayudarnos de manera práctica a vivir nuestra vida diaria, porque no vamos a negar que la vida diaria no es fácil. No es fácil porque aunque nosotros tengamos, por ejemplo, un decálogo que nos dice que tenemos que adorar al Señor, no tener otros dioses ajenos, no hacernos imágenes, etc., no vamos a negar que en el día a día, así como eso lo necesitamos, también necesitamos aprender y conocer qué tenemos que hacer en cosas del día a día. Por ejemplo, qué hacer con aquella persona que en el trabajo realmente te está afectando o hablando mal de ti. Qué decir, qué no hacer, cómo actuar, con quién te vas a casar, dónde vas a estudiar, cómo usar las redes sociales. ¿Qué vestimenta es apropiada para la cita que tienes? Tal vez es una cita de trabajo, o tal vez es la cita con un médico, o tal vez es la cita en una reunión importante de negocios. ¿Cómo hablar? ¿Qué decir? ¿Qué callar? ¿Cuándo hablar? ¿Quiénes van a ser tus amigos? ¿Cuál es el perfil de los amigos? ¿Hasta dónde poner límites con los amigos? Es decir, hay muchas cosas en el día a día que no están en el decálogo, no están escritas en los 10 mandamientos, no están escritas en Levítico ni escritas en Deuteronomio. Por ejemplo, ¿cuánto dinero invertir? ¿Qué negocio poner? ¿Debo de capitalizarme o debo de reinvertir? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de bajarle el precio porque no estoy vendiendo o debo de ampliar el mercado? ¿Debo poner otro producto o debo de enfatizar en este? ¿Qué hacer? Todas estas preguntas se responden en un libro y es Proverbios. Porque Proverbios tiene el poder de enseñarnos grandes verdades del día a día sobre el manejo del dinero, sobre las relaciones, sobre el ahorro, la inversión, las amistades, la sabiduría, manejo familiar, cómo discutir, cómo hablar, cómo vestirse, qué pensar, qué considerar, qué no considerar. Todo eso lo habla el libro de Proverbios. Y aunque obviamente no habla de redes sociales, pero sí habla de qué es lo que uno debe de escribir y cómo uno debe de expresarse delante de qué personas.
Todo eso sí lo habla Proverbios. Así que el libro de Proverbios, la idea central, es decir, el propósito, general del libro de Proverbios es hacer sabio a los inmaduros, y por eso Dios nos da Proverbios. Porque no vamos a negar de que cuando Dios le dio el mandato cultural a Adán de sojuzgar toda la tierra, en ese momento Adán estaba lleno de sabiduría, al igual que Eva. Pero una vez pecó Adán, pasó de ser sabio a ser un necio, a ser un simple, como le llama Proverbios, a ser un falto de entendimiento. Por lo tanto, Dios en la historia llega un momento, como lo vamos a ver, que Él da proverbios ya. Y estos proverbios entonces ayudan a que el simple sea sabio, a que el insensato sea sensato, a que el inmaduro madure. En otras palabras, el libro de Proverbios ayuda a que aprendamos a vivir como Dios diseñó cómo vivir bajo su gracia. El libro de Proverbios es un libro para ayudarnos a conducir nuestra vida en una vida práctica, pero siendo sabios. Es decir, considerando las leyes naturales, las leyes del causa y el efecto, pero interpretadas a la luz de la cosmovisión bíblica, interpretadas a la luz de lo que Dios habla, interpretados a la luz de la manera en que Dios define las cosas. Algo especial del libro de Proverbios es su sencillez. El libro de Proverbios es muy sencillo, pero no es simplista. Hay que hacer la diferencia. Es simple, pero no simplista. Es muy profundo, porque es palabra de Dios. Está dentro del canon bíblico. El libro de Proverbios se ha citado varias veces en el Nuevo Testamento. Se le da una autoridad canónica al libro. Entonces, este libro es importante por eso. Porque lo que no enseña Deuteronomio, lo que no enseña Levítico para las cuestiones prácticas del día a día, lo enseña Proverbios. Y es lo que lo hace valioso, hermoso e importante. Así que, para nosotros poder entender de qué trata Proverbios, de qué trata el libro, su tema central, Dios en su misericordia puso en el libro de Proverbios precisamente un prólogo con el cual inicia el libro, pero a la vez nos muestra la idea central de todo el libro y también cuál es la regla hermenéutica para interpretar todo el libro. Y este prólogo se encuentra en el capítulo 1 de Proverbios, del versículo 1 al versículo 7, que es lo que vamos a estudiar nosotros hoy en este momento. El libro de Proverbios, capítulo 1, del 1 al 7, esta pequeña porción responde 3 preguntas. El versículo 1, como usted lo va a ver, responde a la pregunta: ¿qué nos enseña, en qué consiste, este libro? ¿De qué trata este libro? ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Es decir, su naturaleza. Del versículo 2 al versículo 6 nos va a responder la pregunta: ¿para qué se nos da este libro? ¿Para qué Dios inspiró este libro? Y en el versículo 7 específicamente nos va a responder cómo adquirir entonces sabiduría, cómo venir a ser sabios. Así que estas 3 preguntas las responde esta porción y lo que vamos a ver nosotros hoy en esta mañana. ¿En qué consiste entonces el libro de Proverbios? Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Cómo comienza diciendo en qué consiste el libro? ¿Qué vamos a encontrar nosotros en este libro? ¿Qué dice? ¿Qué vamos a encontrar? Proverbios. Proverbios. Es lo que vamos a encontrar. Proverbios. La palabra proverbio es importante definirla ahora, en este momento, para poder entender todo el libro. Proverbios es una oración, es un refrán, es una parábola o un dicho que resume una verdad que se observa de la vida cotidiana. Por ejemplo, dime con quién andas y dime quién eres. Aunque eso obviamente no es de la Escritura, pero nosotros observamos que el que inventó ese dicho es porque a lo largo de su vida él se dio cuenta de que según el tipo de personas que usted anda, es porque usted está de acuerdo con lo que ellos hacen y porque algo se le pegó. Es decir, los dichos, es decir, los proverbios en general, estoy hablando en general,
Los proverbios son dichos, son frases, muchas veces parábolas, otras veces frases muy cortas, que resumen en esas frases una gran verdad, una gran realidad, que viene de la observación de las cosas. Por eso es que Proverbios es bien diferente a Salmos, y es bien diferente a otro tipo de escritura en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Proverbios viene de lo que se observa en la naturaleza, viene de un razonamiento, viene de una lógica en la observación, viene de entender la ley de la causa y el efecto. Por ejemplo, si yo veo que en El Salvador, acá, tal vez en otro país no, pero si yo veo que aquí en El Salvador los buceros no respetan al peatón, porque ya se han pasado levantando un montón de gente, lamentablemente, yo puedo hacer de eso un proverbio para mi hijo y decirle: mira, cuando vayas a cruzar la calle, más si viene un bus, aunque venga a 1 kilómetro, detente, déjalo pasar primero. No sé si me doy a entender. ¿De qué viene ese proverbio? De la observación, de la ley causa y efecto. Ha habido tantos accidentes que entonces mejor no. Es como el caso de las motos. ¿Por qué las motos todavía no son tan populares como deberían en países como los nuestros? Por la imprudencia de los conductores en general. Entonces, los proverbios surgen de la observación, pero a diferencia de los proverbios seculares de Confucio, que son una sabiduría animal, terrenal y diabólica, los proverbios del libro de Proverbios vienen ¿de quién? De Dios, de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, no solamente te explican lo que hay que hacer, sino que a la vez el mismo proverbio ya contiene una verdad acerca de la realidad de los elementos que están dentro de ese refrán. Por ejemplo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Cuando usted lee ese proverbio, viene de la sabiduría de Dios, Dios ya le está explicando algo. ¿Qué le está explicando? Aparte de lo que enseña el proverbio, implícitamente Dios le está diciendo a usted cómo Él ve a los niños, cómo hay que tratarlos, cómo Dios considera a los niños. ¿No debe entender? Es decir, hay algo más allá. Por ejemplo, a mí me enseñaron, mi papá me dijo: detrás de cada pelota siempre va un ¿qué? Un niño. Así que cuando vas manejando, hijo, detente. Esa sabiduría es humana. Esa sabiduría dice lo que mi papá interpretaba de la realidad. ¿Significa que mi papá es Dios? No. Ese refrán puede ser bueno en sí mismo, pero no me dice nada acerca de la realidad. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. Dios sí me explica la realidad porque Él la inventó. Entonces, los proverbios de la Biblia son extremadamente, totalmente diferentes a los humanos, sin sabiduría de Dios, porque nos explican la cosmovisión de Dios. Amén. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando dice la Escritura a los hombres, que no es un proverbio en sí mismo, pero dice la Escritura que nosotros tenemos que honrar como vaso más frágil a la esposa. Nosotros los hombres entendemos la frase, pero también Dios nos está diciendo el valor que tiene para Él, ¿quién? La mujer. Entonces ya hay una enseñanza implícita de cosmovisión, y eso es lo importante, eso es lo que vemos en Proverbios. Entonces, los proverbios son frases cortas que realmente es una representación verbal de aspectos reales de la vida cotidiana, considerando la ley de la causa y el efecto. Por eso es que usted va a encontrar mucho consejo en Proverbios, consejos sencillos. Hijo, apártate del mal, ya. Y así de simple. Y la pregunta es ¿por qué? Mira cómo le va a los malvados. ¿Ley de qué? De causa y efecto. Eres malo, te va a pasar muy probablemente, hijo, te va a pasar cosas muy malas. Entonces, por ejemplo, hijo, no comas hamburguesa todos los días. Te vas probablemente ¿a qué? A enfermar, a engordar. No es que usted sea una bruja, no es que usted sea un vidente, no es que usted sea un profeta, no, usted tiene razonamiento ¿qué? Común. Los proverbios tienen ese poder. Entonces, cuando usted, ¿quiénes fueron los que volaron por primera vez? Los hermanos Wright. Yo no sabía, estaba leyendo que ellos antes de
de apostar su vida en montarse en algo así, ellos lo que hicieron fue un modelo chiquitito e inventaron un túnel de viento. Entonces comenzaron a observar cómo se comportaba el modelo a escala de lo que ellos querían construir, y ya cuando lograron ver que flotaba y que de verdad volaba, ahí se atrevieron a construirlo de verdad en base a la escala y ellos montarse. Ok, quiero que entiendan que los proverbios son eso. Los proverbios son realidades virtuales, son objetos virtuales de una realidad que pronto usted va a vivir o que algún día usted puede vivir. Por ejemplo, aquí hay muchos que no son padres, pero puede ser que algún día sean papás o mamás. Por lo tanto, aquel proverbio, instruye al niño en su camino, ahorita para usted es como, ok, qué bueno. Pero cuando usted lo estudia hoy, cuando van a ser papá, eso le va a ayudar grandemente. Y así cuando dice la Escritura que no hay que esperar a los hijos, etcétera, etcétera. O a los hijos, honra a quién, a tu padre y a tu madre. Entonces, todo proverbio es una realidad virtual de algún aspecto de la vida real de la humanidad, que lo anticipa precisamente, o que anticipa lo que va a pasar en realidad como causa y efecto si usted hace una cosa u otra. Así que por eso es que el libro comienza diciendo los proverbios. Es lo que vamos a encontrar en todo este libro, puros proverbios. Ahora, ¿de quién son los proverbios que dice aquí la Escritura? Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Quiero aclarar algo. La mayoría de proverbios del libro de Proverbios son de Salomón, pero el libro de Proverbios realmente es un compendio de 7 colecciones de proverbios. Usted va a encontrar 7 veces, si usted lee Proverbios, usted va a encontrar que 7 veces dice los proverbios en este caso de Salomón. Más adelante va a decir los proverbios trae de Salomón, ahí por el capítulo 10. Luego más adelante va a volver a decir los proverbios de los sabios. Luego va a decir los proverbios del consejo de sabios, así. Es decir, aunque la mayoría de proverbios que encontramos en el libro son de Salomón, no todos son de Salomón. Y lo aclaro porque el mismo Eclesiastés dice que Salomón compuso miles de proverbios. Pero cuando usted suma los proverbios que aparecen en el libro, que son de Salomón, no son miles, son cientos. ¿Dónde están los demás, los miles? Se perdieron. Dios así lo quiso y solo tenemos esto que componen el canon bíblico. ¿Me doy a entender, hermanos? Así que el libro de Proverbios realmente es un compendio de 7 colecciones de proverbios, la mayoría de Salomón. Ahora, ¿por qué es importante esta frase de Salomón, hijo de David, rey de Israel? En primer lugar, porque nos dice en el momento en que Dios mandó la sabiduría al mundo, la posibilidad de que el ser humano venga a ser sabio después de la caída. Si usted se da cuenta, un detalle importante que al final lo voy a explicar, pero lo voy a mencionar ahorita para que entendamos por qué es importante esto que dice hijo de David, rey de Israel, es que un libro como tal, es decir, la época de oro o esta cantidad, miles de proverbios que se compusieron y se hablaron y se enseñaron, fue en la época del rey Salomón, no antes. Dios no envió un libro de proverbios con Moisés, no fue en la época de Josué, ni siquiera fue en la época de los jueces, ni en la época de Ruth. ¿Fue en la época de quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hubo en la época de Salomón que no gozaban en la época de Moisés, en la época de Josué y en la época de los jueces? Que en la época de Salomón, digan conmigo, el pueblo de Dios, ya redimido, estaba en la tierra prometida, bajo el gobierno de Dios, a través del rey de Dios, su representante. Digan conmigo, aquel prometido a Abraham. En otras palabras, cuando ya tiene el cumplimiento de las promesas de Dios en la gran historia de salvación del pueblo de Israel, hasta que ellos ya habían sido redimidos, puestos en la tierra prometida, bajo el gobierno de su rey. ¿De quién son los proverbios? Fue el rey
el representante de Dios, el pastor de Israel, el que da proverbios al pueblo de Dios. Y antes, como no había pastor de Israel, no había ¿qué? Proverbios. Y eso nos dice mucho del Evangelio, porque esto apunta a Jesucristo, totalmente. Y lo vamos a ver más adelante. Pero es importante cómo comienza el libro. El libro de Proverbios es importante y se lo digo y lo aclaro y lo enfatizo. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando leen Proverbios dicen, ¿y dónde se ve aquí el Evangelio? O sea, dice aquí, hijo, no busques las riquezas, hacerte rico como los malvados, o robando. ¿Y a mí qué me dice eso de la salvación? Y es que cuando usted lee los Proverbios, dicen muy poco de la salvación. Pero la manera de ver la importancia canónica del libro y cómo el libro es importante en términos de evangelio, cómo anuncia a Cristo, es cuando nosotros entendemos el momento dentro de la historia redentiva, dentro de la historia de redención del pueblo de Dios, el momento en que Dios entregó el libro. No fue con Moisés, cuando estaban vagando por el desierto. No fue con Josué, cuando estaban luchando por entrar a la tierra prometida, pero no tenían rey. No fue en la época de los jueces, cuando cada uno hacía bien lo que parecía porque no había rey en Israel, sino que hasta que hubo un rey, un sucesor, Dios pactando con David, hasta que ya estaba el pastor de Israel gobernando sobre el pueblo de Dios, fue que Dios a través de él enseña sabiduría. Desde la caída no había debido esto, pero Dios le entrega bajo su gracia redentora la posibilidad de ser sabios. Y pero también algo importante que nos dice esta frase, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, es a quien iba dirigido el libro. El libro de Proverbios es importante porque iba dirigido principalmente a los nobles, a los hijos de los nobles. Cuando uno observa el lenguaje que ocupa los proverbistas, nos damos cuenta que era dirigido a gente estudiada. Entonces, en aquel entonces, los estudiados a este nivel que ocupaban este lenguaje no era el pueblo en general, sino que eran los hijos de los nobles. Por lo tanto, el libro de Proverbios se cree fuertemente que fue compilado para enseñarle a los nobles, a los hijos de los nobles, a los futuros líderes de esa nación, cómo tenían que vivir para Dios, cómo tomar decisiones para poder ser líderes conforme al corazón del Señor. Impresionante. Algunos comentaristas dicen que probablemente Salomón tuvo que haber compuesto proverbios para su hijo Roboam, por ejemplo. Lo cual no es descabellado. ¿Cuántos papás dan consejo a sus hijos? Debería todo el tiempo usted. Pues no es descabellado pensar que Salomón compuso proverbios para su hijo. Ahora, estos proverbios luego fueron enseñados a todo el pueblo, porque ya eran explicados por los maestros, por un padre de familia, por los sabios, porque en Israel habían sabios, que eran los que explicaban los proverbios ya para todo el pueblo. Pero originalmente fueron dirigidos específicamente para los hijos de los nobles, pero esto dice algo muy importante. Digan conmigo, para jóvenes. Para jóvenes. Si hay un libro en toda la Biblia que está dirigido a jóvenes, es Proverbios. El oyente, es decir, el oyente objetivo que busca Proverbios son los jóvenes. Por eso que usted encuentra la frase en las 7 colecciones que le menciono, usted va a encontrar la frase repetida, hijo mío, escucha, hijo mío, hijo mío, hijo mío. ¿Cuántos de ustedes han leído Proverbios? ¿Cuántos ya notaron que aparece la frase hijo mío a cada momento? Ok, porque está dirigido a ¿quiénes? A jóvenes, a los que están aprendiendo a madurar, porque Proverbios es lo que hace, te madura a que tomes decisiones. ¿Quién es un hombre o una mujer madura? Aquel que toma decisiones sabias. Por las decisiones usted sabe cuando un hijo está madurando. Claro que sí, por la forma en que él va tomando decisiones. Entre mejores decisiones toma un hijo, jóvenes que están aquí prestan atención, es importante. Algunos de ustedes luchan por independencia en sus casas. ¿Y por qué sus papás todavía no confían en algunas cosas? Por tus decisiones que estás mostrando hoy. Pero yo te aseguro que si tú demuestras decisiones maduras, decisiones correctas, es que a tu papá le haga ver, mi hijo ya sabe cómo son las realidades, él ya sabe cómo es la realidad, él ya sabe el valor del dinero, él ya sabe el valor de la amistad, él ya sabe el valor del tiempo. Cuando uno de papá ve eso, uno comienza a asignarle cuotas de confianza al hijo y ya comienza a asignarle responsabilidades,
porque ve que el hijo está ¿qué? Madurando. Eso es lo que hace Proverbios. Es un libro para eso, para ser sabio y maduro al que es inmaduro y al que es insensato. Entonces, al inicio, Proverbios 1, en el versículo 1 nos responde entonces en qué consiste este libro. Pero la segunda pregunta que responde esta porción, este prólogo, es ¿para qué Dios inspiró estos proverbios? Dice entonces el versículo 2. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Ok, este versículo nos dice que los proverbios fueron dados para dos cosas, para enseñarnos dos cosas. Por un lado, para aprender sabiduría e instrucción. Y en segundo lugar, ¿para qué, hermanos? Para discernir dichos ¿qué? Profundos. Es decir, el versículo 2 dice, dos cosas Dios nos va a enseñar a través de proverbios. Para aprender sabiduría e instrucción y para enseñarnos a ¿qué? A discernir dichos profundos. Ok, vean todos para acá por un momento porque si no después, esto va a ser una melcocha aquí y no queremos eso. Miren, el versículo 2 marca cómo se debe de interpretar el versículo 3, 4, 5 y 6. Se lo voy a explicar. La primera parte del versículo 2 que dice, para aprender sabiduría e instrucción, esta frase es lo que enseña luego el versículo 3, 4 y 5. ¿Ok? Del mismo proverbio que estamos leyendo. Versículo 3, 4 y 5 está hablando de esta clase de entendimiento, de esta clase de aprendizaje. Y el versículo 6 va a hablar de los dichos profundos. ¿Por qué le menciono esto? Porque por cuestiones de tiempo voy a explicar este versículo fuertemente, en qué consisten estas dos enseñanzas, y luego los demás versículos solo los vamos a leer para observar que dice exactamente lo mismo. ¿No voy a entender, hermanos? 3, 4 y 5 es parte de ¿qué? De la primera parte del versículo 2. Y el versículo 6 es parte de la segunda parte del versículo 2. Ok, perfecto. Entonces, dos enseñanzas una vez más. Para aprender sabiduría e instrucción y para discernir dichos profundos. ¿A qué se refiere Dios con eso? Vamos a verlo. En primer lugar, dice la Biblia que es para aprender sabiduría e instrucción. Y hoy sí vamos a explicar y tenemos que explicar qué es la sabiduría en el libro de Proverbios. Es importante entenderlo. Y así que apunte o memorícelo porque esto es lo que vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Qué es la sabiduría aquí en el libro de Proverbios? Bueno, la sabiduría es una habilidad para empezar. Es una habilidad. Hoy en día se llaman competencias. Así como me imagino que usted ha escuchado hoy en día la palabra competencias directivas, ¿sí o no? Una competencia directiva es, por ejemplo, saber hacer reuniones. Otra competencia directiva de hoy en día es toma de decisiones. Ok, la sabiduría en Proverbios es precisamente la habilidad, la experiencia o la competencia de comprender cómo los aspectos diferentes de la vida funcionan. Por ejemplo, de tanto que tú has observado y de tanto que tú has sido enseñado por Dios, tú ahora más o menos sabes cómo el ser humano se comporta. Tú ya sabes cómo la creación funciona. Tú ya sabes que va a haber una época del año que va a llover y te preparas para eso y siembras para eso. Luego te preparas para una época de verano. Tú ya sabes que va a venir la estación y sabes qué sembrar y qué no sembrar. Esa experiencia que vas adquiriendo en el trato con las personas, en el trato con los hijos, en el trato con los padres, a eso se le llama sabiduría. Por eso es que la palabra sabiduría en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le asocia a la habilidad de los artesanos, por ejemplo, que participaron en la construcción del tabernáculo de Moisés. A ellos se les llama sabios, ¿a quiénes? A los que sabían hacer las cosas bien. Se les dice sabios porque ellos sabían manejar los materiales. Por ejemplo, hay un salmo que le llama sabio al navegante, dice, al que va en los barcos, porque él sabe cómo abrirse paso en el mar, en alta mar, ocupando a su favor los vientos. Entonces, eso se aprende, eso es algo aprendido, eso es algo que yo no lo puedo hacer. ¿Quiénes no pueden hacer eso? ¿Quiénes no pueden agarrar un barco de verdad ahí en el mar y saberlo dirigir solo con los vientos? ¿Quién de ustedes no lo puede hacer? Yo no lo puedo hacer. Ok, eso es aprendido, pero hay personas que sí pueden.
Ellos son sabios en eso. La Biblia le llama, ¿cómo le llama? Sabios. Porque sabiduría en Proverbios se refiere a la habilidad o a la experiencia adquirida por ciertas personas para hacer varias cosas. Pero en este caso en Proverbios es sobre la vida misma. Tú te vuelves un experto en cómo funcionan los diferentes aspectos de la vida. Cómo funciona un niño, cómo se comporta un niño, cómo reacciona un niño. Por ejemplo, entre una mujer que no tiene hijos y una mujer que sí tiene hijos, ¿quién de las dos es más sabia para el trato con los niños? ¿Quién? ¿Por qué? Pues tiene experiencia. Eso que dijiste es sabiduría, esa es la definición de sabiduría en Proverbios. Exactamente. Entonces, por eso el carpintero, usted puede tener 2 carpinteros y usted quiere hacer unas sillas para su casa y tiene 2 carpinteros. El hecho de que los 2 sepan hacer una obra de madera no significa que los 2 sean sabios. ¿De qué depende la sabiduría? De la experiencia que tenga el carpintero en qué, en manejar la madera. Si uno de los 2 sabe la densidad de las maderas, de los diferentes tipos de maderas que hay, su elasticidad, su tasa de dilatación, su tiempo de vida, ¿quién de los 2 va a producir mejores muebles? ¿El que conoce esto o el que lo desconoce? El que lo desconoce, usted lo puede ver cuando usted va, y no es demeritar, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo me he fijado que hay muebles cuando uno va, por ejemplo, hacia La Libertad o hacia Ataco, y yo veo que hay ciertas maderas que están rajadas ya y apenas tienen 2 días de haberse puesto. Él puede ser un carpintero en que sabe hacer una silla, una mesa, pero no sabe de madera. O sea que él no es sabio, aunque sabe hacer eso. No sé si me doy a entender. Entonces, pero a la par de la sabiduría, los proverbios, es decir, aparte de que los proverbios te enseñan a ser entendido en cómo funcionan las cosas, cómo funciona una mujer, cómo funciona un hombre, cómo funciona el dinero, cómo funciona el ahorro, cómo funciona el trato, cómo funcionan los amigos, que es lo que hace todo el libro de Proverbios. Dice que te ayuda a aprender sabiduría, pero a la parte de sabiduría que viene, la instrucción. Aquí sí quiero que en la Biblia lo puedan apuntar. Okay, la palabra instrucción es disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Castigo. Castigo. ¿Y por qué Dios dice que a través de Proverbios Él te enseña castigo? Él te enseña disciplina. Porque es parte de la sabiduría. Sigamos con el ejemplo del carpintero. Dígame usted si un carpintero, si para ser un buen carpintero, un carpintero sabio, basta solamente con conocer la dilatación, la flexibilidad o la elasticidad de una madera. ¿Solo eso es suficiente para ser un sabio carpintero? No. ¿Qué necesita el carpintero? Disciplina. Porque ¿de qué sirve tener conocimiento de las cosas si resulta que el carpintero nunca termina lo que empezó? ¿Usted nunca le ha pasado que cuando lleva los muebles a tapizarlos y le dicen, sí, no, ya en 5 días va a estar? Ya pasaron 3 meses y no están. Ok, ese hombre no es sabio. ¿Por qué? Porque no tiene disciplina. Exactamente, ya entendí el punto. Entonces Dios dice, 2 cosas te enseña Proverbios. Te enseña a interpretar la realidad, saber cómo funcionan las cosas, por lo tanto puedes tomar mejores decisiones, te anticipas a ellas, a lo que va a ocurrir, pero también te da disciplina a ti para que logres llevar a cabo tus decisiones. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, eso es aprender sabiduría e instrucción. Pero en segundo lugar, también Dios nos da los proverbios para enseñarnos a discernir dichos profundos. Ahora, esta frase dichos profundos la quiero explicar, porque suena bien enigmática, ¿verdad? Bien profunda suena. Dichos profundos. ¿A qué se refiere dichos profundos? En hebreo, la palabra dichos profundos son pequeñas frases inteligentes, digamos. Así sería la traducción. Frases inteligentes, pequeñas frases. La profundidad de las cosas de la realidad está en la primera parte del versículo. Aprender sabiduría e instrucción. Ahí viene la parte más profunda del conocimiento. Cuando habla de dichos profundos, aunque en español para mí no está muy correctamente traducida la palabra profundo, se refiere a pequeñas frases inteligentes, pequeñas frases. Por ejemplo,
Proverbios 24:4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente. Y luego, ¿qué dice? Desiste de hacerte rico, de querer, de ser ansioso por hacerte rico. Desiste de eso. Si usted es alguien que ama el dinero, solo con leer esto, usted va a querer romper ya de un solo el proverbio. ¿Por qué? Porque es muy simple. Dígame qué esfuerzo se requiere para entender eso. ¿Sí o no es simple entenderlo, hermanos? Hermanos, ¿es simple? No es simplista porque es palabra de Dios, pero es simple entenderlo. Amén. Ok, este es un dicho profundo. Dichos profundos son frases pequeñas, cortas, pero cargadas de inteligencia. Por ejemplo, Proverbios 26:13. Mire lo que dice. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. En otras palabras, el perezoso siempre va a andar inventando excusas para no trabajar, para no estudiar, para no asear el cuarto, para no lavar los trastos, para no barrer. Ay, que fíjate que me duele el juanete, voy por eso que no puedo barrer. O sea, el haragán va a inventar excusas. Es lo que dice el proverbio. Simple, pero muy ¿qué? Muy ¿qué? Muy inteligente. En pocas palabras dice una gran verdad. Entonces, estos son los dichos profundos. Ahora, pero leamos bien el versículo 2 que dice: para aprender sabiduría e instrucción y para discernir. Y aquí en el punto, el libro de Proverbios está dado para enseñarnos a nosotros a cómo discernir estas pequeñas dichos inteligentes, a cómo discernir. ¿Y qué significa discernir? Otro concepto importante. Discernir en Proverbios es percibir mentalmente algo o anticiparse mentalmente a algo. Discernimiento es poder observar las cosas elementales, pero que otros no logran observar, porque son faltos de sabiduría, de discernimiento. Las cosas elementales de la vida. Por ejemplo, no te afanes por hacerte rico. Eso es elemental. Elemental. El que está sujeto a proverbios y lee proverbios adquiere esa sabiduría. Ya lo sabe. Y así camina y así vive. Detrás, me estaba aprendiendo a manejar, recuerda, hijo, detrás de cada pelota siempre hay elemental. Elemental, mis queridos Watsons. Elemental. Pero ¿cómo observar eso? Proverbios. Estar pendientes, estudiando proverbios. Todo el tiempo leyendo la Biblia. Para aprender a discernir las cosas más elementales. A eso se llama discernir dichos profundos. Exactamente. Así que, una vez entendiendo esto, entonces ya se compone el proverbio y continuamos a leer los versículos y solamente los vamos a entender rápidamente porque tiene que ver con lo anterior. Entonces, dos cosas, una vez más resumiendo, para dos cosas Dios nos da el proverbio según este prólogo: para aprender sabiduría e instrucción y para discernir dichos profundos. Luego lo enfatiza diciendo, versículo 3: para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Ok, ya expliqué, la palabra instrucción significa disciplina. Por eso dice la Escritura que al que Dios ama, disciplina. Cuando usted, por ejemplo, no tiene carácter, ¿cómo Dios le enseña carácter? Disciplina. ¿Cómo le enseñamos carácter a nuestros hijos? Pura vara, pura varita. Y algunas veces varota, ¿verdad? Porque algunos merecen varota más que varita. Ahora, igual es Dios con nosotros. Bueno, hasta Jesús, por lo que padeció, Él aprendió, ¿qué dice la Escritura? La obediencia. Hasta Él. Entonces, tenemos que entender que ya explicamos eso. Entonces el proverbio solamente lo enfatiza. ¿Para qué son los proverbios? ¿Para qué es el libro de proverbios? Para recibir disciplina. ¿Pero en qué dice? En sabia conducta. ¿Qué más? Hermanos, digan conmigo, ¿qué más? Justicia, ¿qué más? ¿Qué significa toda esa frase, pastor? Significa esto, que cuando Dios te está disciplinando, Proverbios te ayuda a no quejarte delante de Dios, a entender que Él es soberano, que hay un propósito, pero también que tú no tienes la libertad
o bueno, no deberías de tomar la libertad de enojarte contra él por las cosas que están viviendo tus hijos, tu persona, tu vida, etcétera, etcétera. En otras palabras, para que no le eche la culpa a nadie ni a Dios, sino que para que tú vivas tu disciplina en santidad, en justicia, en equidad. ¿Me doy a entender? Ok, siguiente proverbio, versículo 4. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Esto es parte de la misma idea. Los simples aquí, ¿quiénes son? Al ser nosotros, en Proverbios hay que ver el paralelo que hay dentro de esta oración. Dice, para dar a los simples prudencia. ¿Quiénes son los simples? Sigamos leyendo. Y a los jóvenes, conocimiento y discreción. Ok, los simples son los jóvenes aquí. Ok. Ahora, ¿quiénes son los simples en Proverbios? La palabra simple en Proverbios se refiere a aquellos que por no tener un sentido común desarrollado son imprudentes e ingenuos y por lo tanto influenciables para lo malo. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos manda a los padres a estorbar el pecado de los hijos? Porque ellos son ¿qué? Influenciables, son simples. ¿Por qué los padres tenemos que controlar el uso de las redes sociales de ellos? ¿Por qué? Porque ellos son ¿qué? Simples, influenciables. Su razonamiento común no ha sido desarrollado. Por eso somos adultos, por eso ellos no son adultos. Usted es el adulto. Usted es el que sabe y conoce la realidad. Usted sabe que si hay gente que engaña en las redes sociales, que se aprovechan de ellos, que hay bullying. Por eso es que Proverbios tiene un gran valor, porque ayuda a los simples a ser, ¿qué dice? A ser prudentes. ¿Sabe qué es la palabra prudente aquí? Es astucia. Es la misma palabra que cuando Jesús dijo, sed mansos como las palomas, pero ¿qué? Astutos como la serpiente. Por ejemplo, un niño astuto es aquel que de repente viene un desconocido y le dice, hey, mira, vení, yo tengo unas pelotas, te las quiero regalar. El niño simple, ¿qué hace? Ay, sí, yo quiero las pelotas, y se va con el, ¿verdad? El niño astuto, ¿qué hace? ¡Mamá! Y sale corriendo. Ese es astuto. No sé si me va a entender. Eso hace Proverbio, dar astucia al simple. Pero 3 cosas da. Segundo, ¿qué dice? Y a los jóvenes, ¿qué les da? Conocimiento de las cosas. Le ayuda a entender las relaciones, cómo funciona la relación con papá, qué es papá, por qué mamá existe, por qué papá existe, qué es la vida, por qué el trabajo, el valor del dinero, cómo se usa, qué es el ahorro. Todo está en Proverbios. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y en tercer lugar, ¿qué les da? ¿Qué dice ahí? Discreción. ¿Y sabe qué es discreción? Juzgar sabiamente. En otras palabras, con Proverbios nuestros hijos, no solamente, y nosotros como adultos también, no solamente aprendemos cómo funcionan las cosas y para qué Dios las creó, y por lo tanto saber cómo se relacionan entre todas, sino que también nos lleva a tomar, por lo tanto, decisiones, anticipando esas causas y efectos que ya sabemos que van a ocurrir. Por ejemplo, si yo sé que, como dice Proverbios, si se junta con malos, algo se le va a pegar, entonces yo decido mejor no ¿qué? Tomo una decisión. ¿Cuál es? No juntarme con malos. Ya está la decisión tomada. Eso es discreción aquí. La palabra discreción significa juzgar correctamente y por lo tanto tomar una acción, una decisión, pero en base a todo lo que usted ya conoce que puede pasar. Ahora, ¿significa que estos proverbios solo son para jóvenes? No, leamos el versículo 5. ¿Quiénes más aprovechan estos proverbios? El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Ok, también está dirigido a los sabios, a los adultos. ¿El sabio qué? Oirá los proverbios y ¿qué va a pasar? Y que seguirá creciendo en conocimiento. ¿Y el inteligente qué pasa? Ok, vean todos para acá, todos los que son arriba de 40. Porque la buena noticia es que los jóvenes en proverbios son los que están debajo de los 40. Así que los adultos arriba de 40. Oiga, entre más avanzamos en la vida,
nuestra tendencia es a creernos ya sabios y no aceptar tanto el consejo de otros. Creemos que ya sabemos qué hacer, cómo hacer. El que es sabio, siga siendo más sabio. Léete Proverbios, estudia Proverbios y obedece Proverbios. Amén, hermanos. Ahora, luego entonces dice el versículo 6. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y aquí está hablando ya de discernimiento otra vez. Es decir, para discernir los enigmas de los sabios. Y aquí está hablando de otros proverbios también. Para discernir estos enigmas, sigue leyendo sabiduría. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con un alto nivel de percepción. Lo mismo que dice el versículo 2, parte B. Entonces, ya respondimos dos preguntas. ¿En qué consiste el libro y para qué fue dado? Pero entonces la última pregunta. ¿Cómo se adquiere esta sabiduría que Dios otorga, que Dios ofrece? Bueno, para eso está el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hermanos, este versículo es el versículo que resume la idea central de lo que trata el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice, ¿de qué trata? ¿Qué enseña el libro de Proverbios? Que el temor del Señor es el principio ¿de qué? De la sabiduría. ¿Qué es temer al Señor? Hagamos otra vez el paralelismo. Dice, el temor del Señor es el principio de la... Luego, ¿qué dice, hermanos? Los necios, ¿qué? Desprecian. Ahí ya nos está definiendo por paralelismo lo que es temer al Señor. Temer al Señor es hacer lo contrario que hacen los necios. ¿Qué hacen los necios? ¿Qué desprecian? La sabiduría. Por lo tanto, ¿qué es temer al Señor? Exacto, no es despreciarla, sino que agarrarla, atesorarla, aprenderla y practicarla. En el libro de Proverbios, lo que está diciendo aquí este versículo es que el principio para adquirir sabiduría, para ser sabio, para la vida práctica, es temer a Dios. Es temer de corazón a Dios. Es decir, es aperturarse a Él. No es despreciar su consejo, no despreciar su palabra escrita, no despreciar la Biblia, sino leerla, estudiarla y abrazarla y obedecerla, no rechazar a Dios. Y tenemos que entender que por esto, la única manera en que nosotros podemos hacer esto, adquirir esta clase de sabiduría, es conociendo a Dios. Si tú no conoces a Dios, jamás le vas a temer. Tú no le temes a algo que tú no conoces. Por ejemplo, si usted nunca ha visto un animal de estos extraños que hay en las profundidades del mar, que cada año se descubren varias, usted no le puede temer. Pero cuando de repente usted ve un animal que parece un chucho, y hay unos animales bien feos, ¿vea? Ahí en el mar, cualquiera le tiene miedo, ¿verdad? Usted, wow, ¿verdad? Porque lo conoce. Entonces, quiero que entienda que con el Señor, así como los hijos con los padres, aprenden temor. ¿Cuándo un hijo aprende a temer al papá? Cuando lo conoce que él cumple su palabra. Si tocas esto, te voy a dar vara. Y el niño está así. Y cuando usted se medio de la espalda, y que uno siempre está ahí pendiente de ellos, ¿vea? Y ellos piensan que uno no los ve. Entonces está el niño así tanteando y de repente toca eso y lo quebró. Ok, en ese momento el niño tiene dos opciones: o aprender de usted temor, o aprender que usted simplemente no hay nada que temerle a usted. ¿Cómo el niño va a aprender temor? Cuando usted haga ¿qué? Como lo rompiste, hijo, lo siento, yo te lo dije, vení para acá, En ese momento, su hijo no le va a tener miedo a usted. Miedo, como un miedo. Porque usted no es un malvado que lo abusa. No, el niño va a aprender ¿a qué? A temer a su ¿qué? Palabra. Ok, ¿qué es temer a Dios? Eso. El temor a Dios es el pavor que surge en nuestro corazón cuando a través de la Escritura comenzamos a conocer su grandeza y su majestuosidad. Y entre más grande nosotros veamos a Dios, más pequeño nos vemos nosotros. Entre más vemos su santidad, más veremos nuestro pecado. Entre más vemos su sabiduría, vamos a ver nuestra insensatez. Por lo tanto, al final, entre más conozcamos a Dios,
más queremos acercarnos a Él y depender de Él con temor de corazón. Entonces, lo que dice el proverbio, que el principio de la sabiduría es eso, es ese temor de Dios. Pero usted jamás va a temer a Dios si usted no lee la Biblia. Porque si para usted Dios es aquel viejo colocho que está sentado en un trono que parece Santa Claus panzón, ¿usted qué temor va a tener de ese Dios? Usted va a vivir la vida como usted quiere. Pero si usted comienza a conocer a Dios como un Dios santo, justo, airado, pero a la vez misericordioso y de gracia, usted le va a temer, pero va a querer acercarse a Él para depender de Él todos los días de su vida. Y ahí empieza la sabiduría suya, porque va a depender de Él, de quien es en sí mismo la sabiduría. Entonces, tenemos que entender, por lo tanto vamos a resumir lo que hemos aprendido en esto. La sabiduría humana, por lo tanto, la sabiduría ya humana que Dios nos ofrece en Él, consiste en dos partes. Número uno, conocer a Dios conocer los dichos de Dios, es decir, su palabra. Usted debe conocer la Biblia. Pero una pregunta, ¿solo con conocer la Biblia, aunque usted se la memorice, significa que usted ya es sabio? No, ¿por qué? Porque hay ateos que se saben la Biblia, pero no creen en Dios, ni actúan conforme a la Biblia. Necesitamos de algo más. ¿Y qué es? Conocer a Dios, que es lo que da temor. Conocer a Dios. Usted puede saber la Biblia y no ser un hombre sabio. Pero cuando usted teme a Dios y como conoce la palabra, usted quiere cumplir y obedecer la palabra, porque está conociendo a Dios. Eso es vivir sabiamente cada día. Entonces, solamente cuando conocemos a Dios es que tenemos acceso a ser sabios en Él. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos y observamos el Evangelio del libro de Proverbios? Lo encontramos en este pasaje que estamos leyendo, lo encontramos en el versículo 1 cuando dice, proverbios que son de Salomón, hijo de David, rey de ¿quién? De Israel. Veamos lo siguiente. Nosotros logramos ver que esta clase de sabiduría, el libro de Proverbios y esta colección de proverbios surgió con Salomón. Recuerda que cuando Dios lo hizo rey, le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pidió Salomón? Exacto. Y Dios envía a sabiduría. Y por primera vez en la historia redentiva de Israel, el pueblo de Dios, como pueblo, ya tiene acceso a venir a ser personas que sabias. Eso no sucedió ni con Moisés, no sucedió, desde antes, con Abraham, no. Ellos eran sabios, pero como pueblo no. Y eso dice mucho, ¿por qué? Porque el libro total de Proverbios realmente, como libro, al leer esto nos damos cuenta que es parte de la gran historia de salvación de Dios. Porque fue el rey el que comenzó a enseñar ¿qué? Proverbios. Por eso es que cuando lleguemos a Eclesiastés, usted se va a dar cuenta que la palabra Eclesiastés, ¿por qué se le da a ese libro? Al inicio dice que ese libro trata del predicador, del Coelet. ¿Y quién es el Coelet o el predicador? Salomón. Dice la Escritura, lo que nos enseña la Escritura, es que la gente venía de muchas naciones, solo a sentarse a escuchar al rey Salomón, porque era una destilación de sabiduría como nunca antes sobre la faz de la tierra, porque incluso Dios dijo eso, que no ha habido otro hombre más sabio que ¿quién? Que Salomón. Pero quiero que entendamos una vez más, ¿en qué época eso sucedió? Cuando el pueblo de Dios ya había sido redimido, salvado, cuando ya estaba su rey gobernándolo, el rey de Dios, cuando estaban dentro de la tierra prometida, es decir, solo bajo el gobierno de Dios, solo bajo la gracia redentora de Dios, solo bajo la autoridad de Dios es que un ser humano puede llegar a ser ¿qué? Sabio. Y eso nos anuncia el Evangelio. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque resulta que Jesús, cuando fue anunciado, recuerde que después de Salomón, cuando él apostató, el reino se dividió. Y luego perdieron todo. Perdieron la tierra prometida, perdieron el templo, y ya no tuvieron reyes después del exilio, sino que eran ¿qué? Esclavos de otras naciones. De los persas, de los sirios y de los babilónicos. Fueron esclavos. Y así pasó todos esos años, hasta que en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió ¿a quién? A Jesucristo. Y resulta que
Cuando ellos pierden todo, Dios a través de los profetas da una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que Dios levantaría otro hijo de David, el verdadero hijo de David. A alguien al cual le llamarían admirable ¿qué? Consejero. Y que sobre él, dice, lo llenaría ¿de qué? De sabiduría. Porque él vendría a dirigir y aconsejar a su pueblo. Pues resulta que ese admirable, que ese consejero, que ese príncipe de paz, lleno de sabiduría, tiene un nombre. Su nombre es Jesús. En el cumplimiento de los tiempos, Dios envía al Hijo. Y es a través del Hijo entonces ahora que el pueblo de Dios, al igual que lo que vemos apuntado aquí, vemos entonces que podemos, a pesar de ser pecadores y de ser simples, insensatos, sin entendimiento, separados de Dios, muertos espiritualmente, enemigos de Dios, aún no nos volvemos inútiles. No hay quien busque a Dios. Y siendo todo eso, hoy en Cristo Jesús no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que podemos ser ahora sabios en Él. Por eso es que es impresionante lo que dice la Escritura acerca de Cristo. Por eso es que dice la Escritura que la gracia de Dios, la gracia salvadora que la cual gozamos, dice la Escritura que se nos dio a nosotros en abundancia, dice Efesios 1, dice en toda sabiduría y discernimiento. ¿En toda qué? Sabiduría. En otras palabras, digan conmigo, la gracia salvadora no es estúpida, es inteligente. ¿Sabe qué significa? Que Dios no solamente te salvó de tus pecados, sino que te da ¿qué? Sabiduría. Para que puedas vivir como pueblo de Dios, bajo el gobierno de tu rey, Él enseñándote a ti. Por eso es que Jesús dijo, ¿cuál fue el mandamiento con Jesús en la transfiguración? Este es mi Hijo amado, a Él ¿qué? Oíd. Porque Él ahora es nuestro coelet, Él es nuestro predicador. Jesús es el sabio consejero. El sabio consejero que aparece en Proverbios es Cristo para nosotros, es Jesús hablándonos. Proverbios es un libro del Evangelio y para el Evangelio. A quien vemos es a Jesús enseñándonos, dirigiéndonos, guiándonos, aconsejándonos, diciendo cómo vivir, qué decisión tomar para cada día de nuestra vida. Grande es la misericordia de Dios, que en Cristo no solamente nos da salvación, sino nos da la gracia de Dios es sabia, nos da sabiduría. Por eso es que dice Colosenses 2:3 acerca de este Cristo, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la? ¿Quién quiere ser sabio? Bueno, ¿en quién están escondidos? La sabiduría. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Miren, la vida sabia no es una vida popular. Usted no la va a encontrar en la cultura salvadoreña. ¿Usted quiere vivir sabiamente? No va a ser en los periódicos que usted va a encontrar eso. No va a ser en las revistas, no va a ser en los programas matutinos, no va a ser en los canales de televisión, en la cultura, en el pensamiento popular. La vida sabia no se encuentra en nada de eso. Hermanos, vean todos para acá por un momento, por favor. La vida sabia es una vida escondida, que los sabios de este mundo no la pueden ver ni entender, porque está escondida no en algo, en alguien. Su nombre es Jesús. Tú jamás vas a ser sabio si no vives sometido a Cristo Jesús. Él es tu coelet, Él es tu predicador, Él es tu pastor, Él es tu rey, Él es el sabio de Proverbios. Y no solamente es porque Él tenga sabiduría, es porque Él mismo es ¿qué? La sabiduría. Como dice 1 Corintios 1, 23, 24, cuando dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y qué? Sabiduría de Dios. Así que, hermanos, en Cristo Jesús, el libro de Proverbios es un libro del Evangelio y para el Evangelio. El libro de Proverbios es la buena noticia para pecadores. Es gracia de Dios para los malos, esperanza para los fracasados, sabiduría para tontos, ánimo para los débiles y amor para los desamparados. Eso es el libro de Proverbios. Proverbios nos presenta a Jesús como nuestro consejero, como el sabio, como la sabiduría misma, hablándonos, enseñándonos y dirigiéndonos a nosotros en el día a día.
¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cómo Jesús terminó su predicación del Sermón del Monte? ¿Cómo él terminó? Después de enseñar todos esos proverbios, todas esas grandes enseñanzas precisamente en el Sermón del Monte, en Mateo 7:24, él cierra su sermón diciendo: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿y las qué? Las dos cosas, digan conmigo: conocimiento, discernimiento. Aquí es práctica. O sea, conocemos, pero tal vez decidimos. Entonces, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Tú jamás vas a ser sabio fuera de Cristo, fuera de su instrucción, fuera de su gobierno, fuera de la palabra de nuestro Señor. Jamás. Hermanos, Jesús es el sabio que habla en Proverbios, pero también Él es la sabiduría misma. Por eso Él dijo que aunque no había otro hombre más sabio que Salomón, y que aún la reina de Saba vino a escuchar su sabiduría, Él dijo a los fariseos: alguien más grande que Salomón hay en este lugar. Porque Jesús no es que tenga sabiduría, Jesús es la sabiduría. Amén. Amén. Jesús es la sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Yo comencé este sermón leyéndoles Proverbios 1, versículo 20. Dice: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. La pregunta es: ¿quién es esta sabiduría? Porque si se da cuenta, aquí la sabiduría está siendo personificada, puesta como una persona que está hablando. Entonces, número 1, ¿quién es esta sabiduría? ¿Y qué es lo que está clamando y gritando? Sigamos leyendo. Dice versículo 22 y 23. Dice la sabiduría, ¿qué es lo que está clamando? Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis. ¿Quién es el único persona en toda la Biblia que ya nos dice que Él enviaría su espíritu y que no nos dejaría solos hasta el fin del mundo? Jesús. ¿Quién es entonces la sabiduría que está hablando en Proverbios capítulo 1, versículo 20? ¿Y qué es lo que Jesús entonces está diciendo? Versículo 23. ¿Volveos a qué? A mí. Hermanos, este es el llamado de Dios para nosotros hoy con Proverbios. Volveos a mí. Volvamos a Cristo. Regresemos a la palabra y aprendamos a ser sabios como hijos de Dios que somos. Si el libro de Proverbios fue dado para príncipes del pueblo en aquel momento, originalmente, entendamos que nosotros somos príncipes, somos hijos del rey, amén, somos hijos de Dios. El libro de Proverbios es para enseñarnos a nosotros, la nobleza, cómo comportarnos noblemente ante nuestro Dios Salvador, amén. ¿Cuáles son las implicaciones? Solo voy a decir dos. A los no creyentes: arrepiéntete de tus pecados y conviértete al Señor Jesucristo. Tal vez tú piensas que tú eres sabio en tu propia opinión, pero delante de Dios el camino que has adquirido tiene un fin de muerte, muerte eterna. Por lo tanto, si tú has venido este día y toda tu vida, todos los años anteriores has vivido rechazando a Jesús, te ha valido congregarte, te vale leer la Biblia, te vale Cristo, cuidado, porque tu propia sabiduría ya no es sabiduría, es insensatez. Es una sabiduría terrenal, es animal, dice la Biblia, y es diabólica, que te va a llevar al infierno por rechazar al Mesías, por rechazar a Jesús. Así que arrepiéntete, reconoce que eres pecador y cree que Jesucristo murió por ti en la cruz de Calvario porque Él es Dios Salvador. Y aquellos que son creyentes, ¿cuántos son creyentes? Usted es un hijo del rey, por lo tanto los proverbios son para usted. Jesús es el más grande consejero. Jamás usted vaya a menospreciar el consejo de Jesús. Si usted admira a asesores políticos, asesores financieros, asesores contables o asesores de vida, y usted piensa que sus palabras son más sabias que proverbios, hermano, arrepiéntase de eso. Hermano mío, hermana mía, arrepiéntase de eso. No hay mejor consejero que Jesucristo. Y Proverbios
Jesús nos está hablando en Proverbios a nosotros, personificado como la sabiduría, para enseñarnos a ser más sabios en Él. No menosprecie el consejo de Dios. ¿Quiere saber usted con quién casarse? ¿Dónde estudiar? ¿Qué estudiar? ¿Cómo invertir? ¿En qué no invertir? Hermano y hermana, léase Proverbios y disfrute Proverbios y estudie Proverbios y será sabio. Amén. En Cristo Jesús. Vamos ahora.